Amén, hermanos. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder compartir su palabra y ser instruidos en ella. Quiero decirles que la razón principal de estudiar y de meditar en la palabra del Señor no es para predicar. Cuando mis hijos, mi esposa me ven reflexionando en la Biblia y me preguntaban, ¿le toca predicar? ¿O papi, te toca predicar? Y yo les digo que no, no me toca predicar. Porque esto nos debe de llevar a establecer un principio vital en nuestra vida diaria. El poder reflexionar en la Biblia porque nos enseña a cómo debemos de llevar nuestra vida. Y cuando encontramos en la Escritura el consejo de Dios para que nuestra vida se pueda conducir de esta y de esta forma, nos bendice grandemente porque estamos en su camino. La palabra de Dios nos enseña el corazón de Dios. La palabra de Dios nos enseña la naturaleza de Dios. La palabra de Dios nos enseña los caminos de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a la palabra y andamos en sus caminos, somos bendecidos. Y cuando conocemos esta experiencia, entonces nosotros queremos transmitirla a otras vidas, con el fin de que usted que me escucha pueda andar también en los caminos de Dios, obedientemente. Entonces el propósito de esta enseñanza es que juntos conozcamos el corazón de Dios y que andemos en sus caminos y que seamos bendecidos. Quiero compartir en Primera de Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 26. El apóstol Pablo hace una pregunta que es importante que nosotros la podamos responder. Una pregunta encierra un desafío para nuestra vida. Y Pablo le hace esta pregunta a una iglesia o a un grupo de personas que se reunían. Y creo que usted tiene que hacer reuniones con sus hijos, con su familia. Deben de reunirse. Usted debe de reunirse en una iglesia. Y quizás usted se reúna en una iglesia. Qué bueno. Quizás usted se reúna en una célula o en un grupo de comunión familiar. Qué bueno. Pero el principal grupo de comunión es su familia, su esposa, sus hijos, otros miembros de la familia. Pero la pregunta es, cuando nos reunimos, ¿cuál es el propósito de esa reunión? ¿Y qué debe de haber en esa reunión? Pablo pregunta en 1 de Corintios 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay? Algo debe de haber en ese lugar para que nos estemos reuniendo. Y el propósito del por cual nosotros nos estamos reuniendo bíblicamente lo vemos al final de este versículo. Y vamos a leerlo completo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, bíblicamente, queremos contestar a la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de reunirnos como familia? ¿Cuál es el propósito de reunirnos como iglesia? Es que seamos edificados. Las personas van a la iglesia y deberían de ir a la iglesia con un propósito o uno de los propósitos sublimes, bíblicos,
y es que nosotros seamos edificados. Hay vidas que por alguna u otra razón han sido lastimados, han sido destruidos por el diablo, por el mundo. Inclusive hay vidas que han sido destruidos por sus mismos padres, lamentablemente. Se sienten destrozados, se sienten lastimados. Y cuando se acercan a esas reuniones, ellos quieren ser edificados. Ellos quieren ser restaurados. Y no tenemos que perder de vista que las vidas y el deseo de Dios al reunirnos es que las vidas sean edificadas, sean restauradas. A veces perdemos de vista este propósito divino. Y muchas veces, y lamentablemente, las reuniones dentro de las iglesias, lo menos que hacen es edificar las vidas. Tú que eres miembro de una iglesia, cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, llega con el deseo de ser edificados, de ser restaurados. Líder, pastor, cuando una oveja llega a una iglesia, llega con el propósito, con el deseo de ser restaurados y de ser edificados. Si tenemos un grupo de comunión familiar, debes de entender y debemos de comprender que las vidas son llevados a estas reuniones con el propósito de poder edificar sus vidas. Llegan vidas destruidas, llegan vidas que están destrozadas, pero Dios quiere utilizarlas para poder edificar las vidas. Tenemos que edificar vidas. Cuando nosotros nos reunimos quizás con un amigo, con amigos, para ir a tomar un café, debemos de comprender que esa reunión tiene un propósito delante de Dios. Sí, está bien consolidar la amistad, está bien, tenemos años quizás de no saludarnos, está bien, pero como cristianos debemos de comprender que si nosotros nos reunimos con alguien para tomarnos un café o ir a cenar o algo, debe de llevar un propósito, que esa vida salga de esa reunión edificada, restaurada. Muchas veces se nos va el tiempo y lo que menos o de lo que menos hablamos es de Dios, de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de tantas cosas que están sucediendo en nuestra ciudad. Hablamos inclusive de conflictos que tienen otras vidas y lo que menos quiere esa vida es hablar de los conflictos del vecino o de los conflictos que tienen sus amistades, porque él tiene un conflicto en su propia vida, en su familia. Y él lo que quiere, y quizás esa fue la razón del por qué te invitó a salir. Él lo que quiere es que tú seas usado por Dios para edificar su vida. Y no tenemos que perder de vista como cristianos que nosotros somos llamados para edificar las vidas que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros hagamos una reunión familiar, está bien reunirnos, pero sabemos que el propósito de Dios de reunirnos como familia es edificarnos y restaurarnos. Y en la iglesia no digamos, pero lamentablemente la iglesia que no tiene esta visión, lejos de edificar a las vidas que forman parte de esa comunidad cristiana, lejos de edificarse, terminan siendo lastimados aún más. Porque no comprendemos que somos llamados para edificar a otras vidas, para restaurar a otras vidas. Por eso el Espíritu Santo en este capítulo hace énfasis en que ¿qué hay pues cuando nos reunimos? Tiene que tener un propósito divino y es la edificación de las vidas. Ahora, ¿cómo se va a lograr esa edificación? Y ahí sigamos en este versículo. Y Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo?
Cada uno de vosotros tiene una doctrina, cada uno de vosotros tiene una revelación, cada uno de vosotros tiene una interpretación. Porque todos estos elementos son importantes en nuestras reuniones. Primero menciona los salmos. Los salmos hablan de la alabanza y de la adoración que debemos de darle a Dios en medio de las reuniones. Los salmos atraen la presencia de Dios. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros entonamos himnos, por eso Pablo también nos dice más adelante en otro libro, nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones, dando gracias a Dios por todo. El único que puede edificar las vidas es el Espíritu Santo. Por eso es importante atraer al Espíritu Santo en esas reuniones. Y por eso es que tenemos que evitar conversaciones que puedan entristecer el Espíritu Santo, que puedan contristar el Espíritu Santo. Muchas veces utilizamos conversaciones que no son del agrado de Dios. Debemos de atraer al Espíritu Santo y Pablo ya nos explica que una forma de ser llenos del Espíritu Santo es cantando salmos. Por eso en una reunión es importante poder entonar 1 o 2 salmos, ministrar a Dios. Por supuesto, si estamos en un restaurante no vamos a hacer eso. Pero estamos hablando de una reunión en una casa. Si vas a invitar a tu casa a una pareja con el fin de que esa vida sea edificada, tienes que ministrar al Señor con salmos. Vamos a entonar unas alabanzas a Dios. Vamos a atraer a la presencia de Dios en esta reunión. Si estamos en un grupo de comunión familiar en la iglesia, el tiempo de alabanza no es un relleno. No es un periodo de poder cumplir una liturgia y de que tiene que haber cantos. No, es para atraer la presencia de Dios. Por eso, si tú quieres atraer la presencia de Dios en tus reuniones con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, deben de aprender a cantar los salmos, porque también eso es una ordenanza apostólica para nuestros días. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dios quiere familias que estén llenas de su Espíritu. Dios busca vidas que estén llenos de su Espíritu, porque solo el Espíritu puede traer una edificación a una vida destrozada. Y una forma de atraer el Espíritu Santo de Dios es que nosotros cantemos los salmos. El problema es que no se enseña a la iglesia a alabar a Dios. Debe de existir un estudio a conciencia de la importancia de cantarle alabanzas a Dios y de tener una administración diaria en nuestra casa. Si tú quieres atraer la presencia de Dios para edificar tu vida y la vida de los tuyos, involucra los salmos, entona los salmos, ministra a Dios a través de los salmos y vamos a traer la presencia de Dios. Pero no solamente los salmos, sino que también Pablo dice, hay en medio de nosotros doctrina, la enseñanza de la palabra. Es importante que nosotros conozcamos y que le enseñemos a las vidas acerca de la palabra de Dios, porque ciertamente el Espíritu Santo desciende en nuestras reuniones para poder darnos esa inspiración en la palabra, que es lo único que puede edificar nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la palabra, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo
y todo lo que hace prospera. Pablo dice claramente: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una alabanza, cada uno de vosotros tiene lengua, tiene una revelación, tiene interpretación, tiene doctrina. Fíjense el problema de por qué hay muchas vidas que han sido destruidas por el enemigo, es porque han dejado los padres, los líderes y los mismos miembros de la iglesia de reflexionar, meditar en la doctrina de Dios. Y están siendo adoctrinados por el mundo, están siendo adoctrinados por las corrientes filosóficas de este mundo y han llenado su corazón de la doctrina de este mundo, de las enseñanzas de este mundo. Y sus ideas y sus conceptos ya se han alejado de los caminos de Dios y de las ordenanzas de Dios y han agarrado las ideas del mundo, y con esas ideas también han agarrado una conducta diferente, porque el mundo los ha adoctrinado. Por eso es importante para la edificación de las vidas que podamos reunirnos. Es más, hemos dejado de reunirnos. Déjeme decirle que parte de la doctrina apostólica son las reuniones. Por eso dice Pablo que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Ya es una costumbre que el mundo les ha puesto en su corazón. ¿Y qué tanto vas a la iglesia? Mire cómo los adoctrina. ¿Y qué tanto vas a la iglesia? Es que vas todos los días a la iglesia y vas a ir otra vez al grupo de comunión familiar. Y empiezan a tomar esa idea del mundo y dejan de congregarse, dejan de reunirse. Y como dejan de reunirse, empiezan a escuchar otras enseñanzas. Pero es importante que nos reunamos. Padre de familia, es importante que tú reúnas a tu esposa, a tus hijos, y empiecen a ministrar juntos a Dios, a atraer la presencia del Espíritu de Dios a sus vidas. Es importante que cuando estén reunidos empiecen a hablar de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, de las enseñanzas de Dios. En la iglesia, en los grupos de comunión familiar, en los jóvenes. He visto algo en las reuniones de los jóvenes, que muchas veces las ocupan únicamente para ir a jugar, que ocupan las reuniones solo para hacer actividades que ciertamente son muy importantes, pero déjeme decirle, más importante es que nosotros podamos atraer la presencia de Dios a través de salmos, a través de una adoración a Dios. Es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra. Por eso Pablo dice: ¿qué hay pues cuando os reunís? Líder, debes de ser consciente qué hay en tus reuniones de comunión familiar. Líder de jóvenes, ¿qué hay en tus reuniones? Tú debes de ser consciente de lo que hay en mis reuniones. ¿Hay salmos? ¿Hay adoración a Dios? ¿Atraemos al Espíritu Santo? ¿Será que en mis reuniones hay enseñanza? Una enseñanza que le abra los ojos a mis ovejas, a mis jóvenes. Porque mis jóvenes están siendo adoctrinados por el mundo, con ideas del mundo, con conceptos del mundo. Y por eso han dejado de ser edificados. Pero hoy la palabra nos ha hablado y nos ha, quizás como líder de jóvenes, te has dejado de reunir. Ya han pasado 3 sábados y no nos reunimos. No debe suceder eso. En la doctrina apostólica hay 3 aspectos importantes para ser edificados. Reunirnos, reuniones espirituales, la comunión, los salmos, la adoración, atraer la presencia de Dios a través de la adoración, y enseñanza bíblica, enseñanza apostólica, para que nuestros jóvenes puedan ser edificados,
puedan ser restaurados, para que limpien su corazón, para que limpien su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra abra los ojos del entendimiento de padres de familia, de líderes y de pastores, para que cuando nos reunamos podamos nosotros atraer la presencia de Dios y así ser edificados por su palabra. Amén.